Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el presente video haremos una breve explicación de lo que vienen siendo los sedimentadores, empezando con una pequeña retroalimentación de lo que es la sedimentación, los sólidos sedimentables y los tipos de sedimentación. Pues bien, la sedimentación es un proceso necesario que forma parte de la potabilización del agua y del tratamiento de las aguas residuales. Recordando que la potabilización del agua es un proceso fundamental e importante para la optimización del consumo humano y la prevención de cualquier tipo de riesgo para la salud pública. Hablando de una manera más técnica, podemos definir a la sedimentación como la operación en la cual se remueven las partículas que se encuentran en suspensión debido a la fuerza de gravedad. Cabe recalcar que generalmente este proceso puede ser precedido por la presedimentación y aireación y generalmente va seguida de la filtración. Además de que se establece que la sedimentación se encuentra basada en la ley de Stokes, la cual permite calcular la velocidad de sedimentación de una partícula por medio de la ecuación mostrada en pantalla. Al hablar de lo que vienen siendo los sólidos sedimentables, podemos definirlos como aquellos que por acción de gravedad se separan del líquido y son arrastrados hacia el fondo debido a que tienen una densidad mayor a la del líquido, donde se encuentran. Por ende, su remoción del agua a tratar es deseable debido a razones de calidad bacteriológica. Finalmente les quisiera hablar sobre los tipos de sedimentación más importantes, donde podemos encontrar la sedimentación discreta, sedimentación floculante, sedimentación obstaculizada y sedimentación de compresión. Empezando con la sedimentación discreta, que es aquella donde las partículas se sedimentan individualmente a una velocidad constante, sin cambiar su forma, tamaño o peso, teniendo como fuerzas actuantes a una fuerza vertical hacia abajo y una fuerza vertical hacia arriba. También tenemos la sedimentación floculante, o también conocida como difusa, que es cuando las partículas se adhieren unas a otras cambiando su naturaleza, además de que se sedimentan a una mayor velocidad. Otro tipo de sedimentación es la denominada obstaculizada, que es donde existe una alta concentración de partículas sólidas inhibiendo el movimiento del agua. Y finalmente, para cerrar esta pequeña retroalimentación y continuar con lo que viene siendo el diseño de sedimentadores, encontramos la sedimentación por compresión, que es aquella que se presenta cuando las partículas sólidas son, cuando las partículas sólidas son demasiado altas, como por ejemplo cuando se le da tratamiento al fango. Para el diseño de cimentadores es importante recordar que la velocidad del flujo del agua debe ser menor que la velocidad de sedimentadores de sólidos. Factores que afectan al diseño. Tenemos que las formas deben ser rectangular, cuadrada o circular, el tamaño de la partícula, el peso específico, las fuerzas biológicas, el tiempo de retención y la velocidad. Bien, recomendaciones generales. Según el Código Ecuatoriano de la Construcción de Obras Sanitarias, existen algunas recomendaciones, como las que se muestran a continuación. Tenemos que el periodo de diseño es de 8 a 16 años. eh, Como mínimo deben haber dos unidades en paralelo trabajando. El periodo de operación debe ser de 24 horas por día. La distribución de agua debe ser uniforme, los gradientes de velocidad menores que en la floculación. La zona de lodos debe permitir la acumulación de volumen correspondiente a 30 días. Y las formas deben ser rectangular, cuadrada o circular. Partes de un tanque de cimentación. En la entrada tenemos la distribución del agua, controla la velocidad menor a 5 centímetros sobre segundo y previene cortocircuitos. La sedimentación, el flujo de agua uniforme y lento y requiere flujo uniforme y placas tubulares con mayor eficiencia. Los lodos, espaciamiento de lodos al fondo, la velocidad menor a 0.2 metros sobre minuto y rama al fondo. Y por último la salida, controla el nivel del agua, desnatar el agua y proviene cortocircuito. Tipos de sedimentadores. Tenemos los sedimentadores simples, sedimentadores convencionales de flujo horizontal, sedimentadores de flujo ascendente, sedimentadores laminares y sedimentadores de manto de lodo. Primero tenemos los sedimentadores simples.
Esta se caracteriza porque trabaja en paralelo con mínimo dos tanques. Formas más usadas de este sedimentador son rectangulares alargadas con flujo horizontal, ya que esta da mayor eficiencia. Su carga superficial de 2 a 20 metros cúbicos metro cuadrado al día. El periodo de retención es de 4 a 12 horas. La profundidad recomendada de 1.5 a 2.5, sin tomar en cuenta el borde libre ni acumulación de lodos. La relación longitud-ancho es de 4 a 6 y en casos especiales se deberá utilizar cubierta. Cabe recalcar que la estructura debe lograr una lámina uniforme y de baja velocidad. Eh, por un lado, el dispositivo de salida, el vertedero no debe superar un gasto de 120 a 200 metros cúbicos día y el orificio debe tener un área de debe ser el 40% del área transversal del sedimentador con velocidad de 0.1 a 0.2 metros sobre segundo. El almacenamiento de lodos, el volumen adicional de 10% y 25% del volumen útil del sedimentador y depende de la calidad del agua. Almacenamiento de sedimentos, las tolvas tienen una pendiente de una relación de 1.2 vertical, mientras 1 horizontal. Incrementar profundidad del sedimentador dependiente del 8 al 12% y la tubería de drenaje de acuerdo al volumen del sedimentador debe permitir vaciado hasta en 4 horas. Bien, como siguiente se tienen lo que son los sedimentadores convencionales de flujo horizontal. Las características que estos deben poseer es que mínimo tienen que ser dos tanques. La forma más usada en estos casos es rectangular, ya que posee una mayor eficiencia. La longitud máxima es de 30 metros, la relación largo-ancho es de 3 y 5. La profundidad útil sin acumulación de lodos es de 3 a 5 metros. Y 3.5 metros da buenos resultados. El periodo de retención es de 2 a 4 horas. Seguidamente se tiene lo que es la carga superficial y se divide en tres, lo que son las plantas grandes que corresponde a flóculos de aluminio y filtros de alta tasa. Flóculos de aluminio con otro tipo de filtro, flóculos pesados con filtros de alta tasa y flóculos pesados con otro tipo de filtro. Se tienen lo que son las plantas medianas, entre el 80 y 85% de la utilizada en las plantas grandes. Y en las plantas pequeñas va a ser el 50% de las plantas grandes. En la estructura de entrada se tiene lo que es tabiques perforados y estos deben distribuir adecuadamente el flujo. Evita cortocircuitos y rompe corrientes térmicas. Esta velocidad debe ser de 0.25 a 0.3 metros por segundo. La gradiente de velocidad igual o inferior al de la última sección del floculador. La parte inferior con espacio para flujos de lodos. Diámetro de las perforaciones menor que el espesor de la pared y 2 veces el orificio de salida. En la estructura de salida correspondiente a canaletas, se debe neutralizar el efecto de las corrientes de densidad, debe evitar el arrastre de partículas desde el fondo hacia la salida y no usar vertederos o canaletas de rebose transversal. Se tiene también lo que es la zona de lodos y estos preferentemente se los debe realizar de manera manual. En la remoción de manera manual se tiene una limpieza manual discontinua que debe ser a una profundidad no menor a 2 metros al principio del tanque y 0.30 metros al final. El fondo del tanque, sección transversal en forma de V con pendiente lateral del 10%. Limpieza manual continua, se tienen sumideros en forma de tronco de pirámide invertida con inclinación mínima de 60 grados y con paredes lisas. Y para la remoción mecánica, esta se utilizará en plantas grandes mediante un equipo rotatorio y cubrir como máximo el primer tercio de la longitud total del tanque. El resto de este se podrá limpiar manualmente. Se tienen lo que son los sedimentadores de flujo ascendente. Poseen las siguientes características. Parte inferior es tronco piramidal o tronco cónica con un ángulo de inclinación de 30 a 45 grados. Afluente debe distribuirse uniformemente por encima de la cámara de lodos. Evacuar los lodos cada 5 días por escurrimiento o por sifonaje. Profundidad del tanque no permitirá que el ascenso del agua sobrepase de 1.8 a 2 metros. En los sedimentadores de manto de lodos se tiene que el flujo es netamente ascendente. Su función es atrapar microflóculos y promover la floculación de partículas coaguladas. Y se tienen los parámetros de diseño con una carga hidráulica superficial entre los 50 y 100 metros cúbicos por metro cuadrado al día, altura mínima de líquido clarificado de 1 metro sobre el manto de lodos, y diseñar un concentrador interno de lodos con velocidad de flujo de 0.015 metros por segundo. Su borde superior servirá como vertedero de lodos. Continuando tenemos el dimensionamiento. Para ello vamos a seguir una serie de pasos, como lo son primero determinar el área superficial, luego debemos asumir algunas dimensiones como lo son el largo, el ancho y la altura. Seguido tenemos la determinación de la velocidad horizontal, determinamos el tiempo de retención en horas y uno de los pasos finales es determinar el número de orificios.
Para que quede mucho más claro, vamos a ver un ejemplo de cálculo. Tenemos un caudal de 0,02 metros cúbicos, una velocidad de 0,0011 metros sobre segundos. Uno de los pasos iniciales es determinar el área superficial. Esto se lo hace al dividir el caudal para la velocidad, dándonos como resultado un área de 18,18 metros cuadrados. Luego asumimos un ancho de sedimentador de 2,4 metros y continuamos determinando la longitud de la zona de sedimentación al dividir el área para el ancho de sedimentador. Seguido de ello asumimos una distancia de separación entre la entrada y la pantalla difusora, asumimos una longitud de 0,7. Entonces, al sumar la longitud de la zona de sedimentación más esta longitud, vamos a obtener una longitud de la unidad de 8,28 metros. Luego se verifica que si es que cumple la relación LB para los criterios de diseño. Seguido de ello asumimos una profundidad de 1,5 metros y con ello determinamos lo que es la velocidad horizontal, obteniendo como resultado de 0,55 centímetros sobre segundo. Luego tenemos que determinar el periodo de retención. El periodo de retención lo calculamos al dividir el volumen para el caudal, dándonos un periodo de retención de 22,73 minutos. Con una pendiente del 10% en el fondo de la unidad se tiene una altura máxima. Por lo tanto, la altura máxima va a ser igual a la suma de la altura más 0,1 multiplicado por la altura. Con un vertedero de salida de longitud de cresta igual al ancho de la unidad, se tiene como altura de agua sobre el vertedero. Este H2 se lo va a calcular al dividir el caudal para 1,84 por la base y todo eso elevado a la 2/3. Luego, para el diseño de la pantalla difusora, asumimos una velocidad entre orificios de 0,1 metros sobre segundos. Con esa nueva velocidad vamos a determinar el área, ya que teníamos el caudal anterior y lo dividimos para esa nueva velocidad obteniendo un área de orificios de 0,2 metros cuadrados. Luego, adoptamos el diámetro del orificio de 0,75 metros y seguido de ello determinamos el área con la ecuación del área de un círculo. Luego tenemos que determinar el número de orificios y eso se lo realiza al dividir el área del orificio dividido por el área de cada orificio, obteniendo un número de 45 unidades. A continuación determinamos la porción de altura de la pantalla difusora con orificios, que se lo hace al restar la altura menos 2/5 multiplicado por la altura. Luego asumimos un número de filas de orificios, en este caso asumimos 5. Entonces se tiene un número de columnas de 9 unidades. Uno de los pasos finales es determinar el espaciamiento entre filas, y esto se lo realiza al dividir la altura de la pantalla difusora dividido por el número de filas de orificios, obteniendo un espaciamiento entre filas de 0,18 metros. Uno de los pasos finales es determinar el espaciamiento entre columnas, y esto se lo hace con la diferencia entre el ancho del sedimentador menos el espaciamiento entre filas, que multiplica al número de columnas menos 1, y todo esto dividido por 2, obteniendo un valor de 0,48 metros. Muchas gracias.